El 21 de septiembre de 2022, en lo alto del cerro aislado de Casitagua, a solo 10 minutos de la Escuela Superior de Policía del Ecuador, apareció un cuerpo sin vida. La ropa estaba hecha jirones. El cuerpo, marcado por la violencia. Era María Belén Bernal, abogada, luchadora incansable por la justicia y por las mujeres maltratadas. Pero esa noche, la justicia no la protegió. La mataron. Y lo más inquietante, no fue solo el crimen, sino el silencio que ayudó al asesino a huir. María Belén Bernal nació el 14 de marzo de 1988 en Quito, Ecuador, y creció junto a su madre soltera, Elizabeth Otavalo. Desde muy pequeña, María Belén odiaba la injusticia y siempre se ponía del lado de los más vulnerables. Y fue precisamente eso lo que la llevó a la Facultad de Derecho de la Universidad Central, donde se convirtió en abogada con el sueño de defender la justicia. Tras graduarse en Derecho, María Belén continuó sus estudios en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde obtuvo una maestría en Derecho Penal. Tuvo una breve pero infructuosa relación con un hombre cuyo nombre se omite, y en 2009 dio a luz a su hijo Isaac, a quien crió sola. Unos años más tarde, Germán Fernando Cáceres, un joven cadete de policía del distrito Quitumbe de Quito, fue asignado a la investigación del caso. A raíz de encuentros relacionados con la investigación, comenzaron a salir. Se fueron a vivir juntos y se casaron en octubre de 2017. La pequeña familia del sur de Quito se unió aún más, e Isaac consideraba a Germán como su padre. Para el año 2021, la carrera de ambos esposos había progresado de manera considerable. A María Belén la ascendieron al rango de teniente y se convirtió en docente en la Academia de Policía General Alberto Enríquez Gallo, en Pomasqui, al norte de Quito. Trabajaba para la firma Defensa y Justicia Group y formaba parte de un grupo de 6 abogadas especializadas en casos de agresiones sexuales, violencia contra las mujeres, disputas por pensión alimenticia y otros asuntos legales. El 10 de septiembre, en la Academia de Policía donde trabajaban, un grupo de oficiales y cadetes, incluida Jocelyn Brigitte Sánchez, organizó una fiesta con alcohol. Germán se suponía que debía estar de guardia ese fin de semana, pero aún así asistió y bebió mucho. A causa de la embriaguez, invitó a la joven al dormitorio. Al llegar, Germán recibió una llamada y le pidió a Jocelyn que esperara en otra habitación porque su esposa estaba a punto de llegar. María Belén llegó alrededor de la 1 de la madrugada del 11 de septiembre para recoger a su esposo. En cuanto vio a Germán, notó de inmediato una marca de beso en su cuello. Las preguntas insistentes de María Belén escalaron rápidamente hasta convertirse en una fuerte discusión. En medio de la pelea, Germán atacó brutalmente a su esposa en un arranque de furia que duró casi 20 minutos. Durante ese tiempo, los gritos de auxilio de la mujer podían escucharse fuera del edificio, pero nadie intervino. El lunes 12 de septiembre, la madre de María Belén recibió una llamada fatídica. Germán le dijo que, después de una discusión en el camino de regreso a casa, su esposa se había ido y no había vuelto. Al presentir que algo no estaba bien, Elizabeth llamó a su hija, pero el teléfono sonó en vano y sus mensajes no fueron leídos. Se comunicó con los amigos de María Belén, pero nadie sabía dónde estaba. Elizabeth llamó a Germán y le pidió que denunciara la desaparición de su hija. Él dijo que sus superiores no le permitían abandonar su puesto, así que se negó. Elizabeth se comunicó directamente con el superior de su yerno para pedir autorización para abrir un caso. Gracias a su determinación, después de las 5 de la tarde del 12 de septiembre, la desaparición de María Belén finalmente fue denunciada de manera oficial y la búsqueda comenzó. El 13 de septiembre, Germán acudió a la unidad de personas desaparecidas para rendir declaración. Relató que, después de la fiesta,
se encontraron en la academia de policía, durmieron juntos allí, y que a la mañana siguiente, él entró y salió varias veces para trabajar mientras María Belén se quedaba. Por la tarde del 11 de septiembre, dijo que salieron juntos, discutieron en el camino y que, según su versión, ella bajó del auto en la avenida Simón Bolívar, tomó un taxi y desapareció. Desde entonces, nadie volvió a ver a María Belén. Por ello, Germán fue detenido de manera preventiva para profundizar la investigación. Los investigadores empezaron a examinar minuciosamente cada detalle. Las cámaras de seguridad de la escuela de policía mostraron que Germán salió del cuartel 2 veces en la mañana de ese día. La primera vez, durante unos 15 minutos, pero la segunda desapareció casi 4 horas. En ese lapso, se comunicó varias veces con una cadete llamada Ana Deya, amiga de Jocelyn, y en las imágenes Germán se veía tambaleante, como si aún estuviera ebrio. En el cuartel de policía también había una irregularidad grave. En el libro de guardia, solo estaba registrada la entrada de María Belén, pero no había ningún registro de su salida, a pesar de que se trataba de un procedimiento obligatorio. Todas las señales apuntaban al esposo, el teniente. Sin embargo, tras 8 horas de detención, la Fiscalía consideró que no había pruebas suficientes para solicitar la prisión preventiva, y Germán fue puesto en libertad. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a interrogar a las personas que estaban presentes en la academia la mañana en que ocurrieron los hechos. Jocelyn declaró que estaba en la habitación de al lado y escuchó claramente golpes, patadas y empujones contra la puerta, hasta que de repente todo quedó en silencio. Al cabo de un rato, vio a Germán cargando un bulto envuelto en una cobija y colocándolo en el coche de María Belén. El testimonio más contundente vino del teniente Alfonso Sebastián Camacho, investigador antisecuestro, quien abrió la puerta y vio un cuerpo inmóvil y a Germán allí. En lugar de reportar lo que vio, solo recibió la orden de salir y no intervenir en los asuntos de la pareja. Los peritajes forenses al vehículo y al dormitorio de Germán mostraron la presencia de sangre en la cajuela y en el colchón, así como una huella de mano en la pared. Con base en esta información, en la tarde del 14 de septiembre, la Fiscalía solicitó una orden de detención contra Germán. Sin embargo, cuando la policía llegó a su casa, él ya había desaparecido. La Fiscalía culpó a la policía por no haberlo vigilado, y la policía afirmó que la orden de detención fue enviada cuando él ya había tenido tiempo de huir. La desaparición de Germán y de María Belén provocó indignación en la opinión pública, y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, tuvo que enfrentar duras críticas por la forma en que manejó el caso. El Ministerio del Interior publicó la foto de Germán en Internet y ofreció una recompensa de $20,000 por información que permitiera dar con su paradero. En los avisos se prometía no detenerse hasta encontrar tanto al sospechoso como a la abogada, que seguía desaparecida. El 16 de septiembre, la hermana de Germán se presentó en la Fiscalía para declarar que lo había visto por última vez el 13 de septiembre. Tras estos testimonios, el Ministerio de Justicia de Ecuador declaró que el caso de María Belén había dejado al descubierto graves fallas en la fuerza policial y afirmó que los responsables tendrían que rendir cuentas. Cientos de policías fueron movilizados para registrar la zona alrededor de la academia, en un operativo que era al mismo tiempo un rastreo y un intento de rescatar la imagen de la academia. La imagen de Elizabeth, con el rostro demacrado y las ojeras marcadas por el insomnio, se convirtió rápidamente en el símbolo del caso. Dejó su trabajo y ella misma subía montañas y bajaba a las quebradas alrededor de Quito para buscar a su hija, además de encabezar marchas diarias exigiendo al gobierno que encontrara a María Belén. En una entrevista con La Posta, contó que la policía había entrado en la habitación de Germán y había visto manchas de sangre, pero cuando se disponían a tomar muestras, él exigió una orden de allanamiento, lo que hizo que se perdiera una prueba importante. Elizabeth dijo que había pedido la detención de Germán desde el principio,
pero la policía y la fiscalía actuaron con retraso, dándole la oportunidad de escapar. El 17 de septiembre, la Fiscalía General se vio obligada a acelerar la investigación e imputar a la cadete Jocelyn por el delito de desaparición involuntaria, con pruebas que demostraban que ella estuvo presente y tuvo participación la noche en que María Belén desapareció, aunque no fue quien actuó directamente. 11 días habían pasado desde la desaparición de María Belén, cuando Elizabeth publicó en Twitter una queja denunciando que las autoridades seguían en silencio y no daban ninguna respuesta sobre el paradero de su hija. Unas horas después, la fiscalía anunció el hallazgo de un cuerpo en el Cerro Casitagua, a solo 10 minutos de la Academia de Policía. El cadáver fue llevado a examen forense, y aunque al principio no se confirmó la identidad, Elizabeth reconoció a su hija por la ropa y por un tatuaje. El presidente condenó el crimen, prometió castigar a los implicados y envió sus condolencias a Isaac, el niño de 13 años que acababa de perder a su madre, y a Elizabeth, la mujer que había luchado incansablemente para encontrar a su hija. Tras el hallazgo del cuerpo de María Belén, el ministro de Justicia volvió a presentarse ante la prensa. No se atrevió a declarar que la policía había cumplido con su responsabilidad. Solo prometió que Germán sería capturado y ofreció disculpas a la madre y al hijo de la víctima. Pero fuera de la sala de prensa, la indignación de la opinión pública ya había estallado. Las organizaciones feministas rechazaron enérgicamente la forma en que el ministro calificó este hecho como un crimen por enojo y afirmaron que era mucho más grave porque ocurrió dentro de una institución del Estado. La madre de María Belén también dijo que se trataba de un crimen contra el Estado y exigió que la muerte de su hija no se convirtiera en un número anónimo más en las estadísticas de violencia. Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía recibió información confidencial de un testigo. Según su testimonio, mientras hacía ejercicio cerca de la vivienda de la hermana de Germán, vio una motocicleta estacionada en el garaje subterráneo del edificio. A partir de esa información, una jueza autorizó un allanamiento y la incautación tanto de la moto como de cualquier objeto vinculado con el caso. El operativo se llevó a cabo en un departamento del sector La Carolina. Sin embargo, el abogado de la familia de María Belén puso en duda la versión del testigo, asegurando que era falsa y retando a las autoridades a mostrar públicamente la motocicleta mencionada. En paralelo, los investigadores también inspeccionaron una propiedad en Puzuki, una zona cercana a la Escuela Superior de Policía, donde vivía la cadete amiga de Jocelyn, a quien Germán había llamado varias veces durante la madrugada del crimen. Mientras tanto, continuaban los procesos internos contra los agentes que, por acción u omisión, no actuaron conforme a su deber y permitieron que los hechos ocurrieran. El comandante de la Policía Nacional compartió los resultados del informe forense relacionado con María Belén, indicando que su fallecimiento se debió a causas asociadas a la asfixia, además de presentar indicios de una lesión en la cabeza. El vocero oficial confirmó que, hasta ese momento, se tenía claro que los hechos ocurrieron dentro del dormitorio del Centro de Formación de Policías y que Germán seguía siendo el principal sospechoso. Según las investigaciones, él habría planeado cómo ocultar el cuerpo después del crimen. Las circunstancias en las que María Belén perdió la vida causaron gran indignación y dañaron gravemente la imagen tanto de la policía como del gobierno. A raíz de lo ocurrido, se abrieron procesos legales y disciplinarios contra cadetes y oficiales que no auxiliaron a la víctima cuando más lo necesitaba. El 29 de septiembre por la noche, se difundió en redes sociales el rumor de que Germán había sido detenido en La Hormiga, Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, pero las autoridades desmintieron esa versión. Mientras persistían las dudas y críticas sobre el manejo del caso, a finales de septiembre la Interpol elevó el nivel de búsqueda y emitió una alerta roja para detener a Germán. Hasta ese momento, solo existía una alerta azul que se limitaba a recopilar información sobre su paradero. Con la nueva notificación, las autoridades de más de 195 países tenían la orden de arrestarlo de inmediato.
ya que era requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de femicidio contra su esposa. En paralelo, las investigaciones continuaban. A través de cámaras de seguridad en puestos fronterizos y con ayuda internacional, se confirmó que Germán había cruzado hacia Colombia en motocicleta. Se le perdió el rastro tras llegar a Antioquia. Las autoridades colombianas activaron protocolos especiales ante su posible presencia. Además, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se integraron al equipo de investigación para dar seguimiento al caso. De acuerdo con algunos informes, Germán fue visto el 15 de septiembre en la ciudad colombiana de Pereira, donde compró un seguro para su moto. Su última pista confirmada fue captada por cámaras en un túnel al occidente de Medellín. A partir de ese momento, se perdió todo rastro sobre su ubicación. Hacia finales de octubre, el caso dio un giro inesperado. La cadete Jocelyn, que estaba detenida por su presunta implicación en el hecho, acudió nuevamente a la fiscalía, esta vez acompañada de un nuevo abogado, Juan Aldaz, para ampliar su testimonio. En esta declaración, Jocelyn se retractó de lo que había dicho al inicio. Afirmó que fue presionada por dos oficiales para declarar que había escuchado ruidos o presenciado algo esa noche en la escuela policial, cuando en realidad, según dijo, se quedó dormida y no escuchó absolutamente nada. Su abogado explicó que ella no tenía conocimiento directo de lo ocurrido con María Belén y que, por tanto, no debía seguir vinculada al caso. Además, señaló que Jocelyn entregó a la fiscalía los nombres y rangos de los oficiales que presuntamente la presionaron, y esa información quedó registrada en el expediente. El tribunal, sin embargo, rechazó la apelación presentada por su defensa para revocar la prisión preventiva. El 14 de diciembre se llevó a cabo una audiencia en la que se vinculó formalmente al proceso al teniente Alfonso Camacho, considerado el tercer implicado en el caso de femicidio de María Belén. Durante la sesión, la fiscal Isabel Jiménez presentó los elementos que sustentaban la acusación y solicitó prisión preventiva. Argumentó que Camacho no actuó para evitar un delito cuando tenía la obligación legal de hacerlo y que su pasividad lo hacía corresponsable. En su defensa, la abogada del teniente, Gladys Terán, sostuvo que no existía ninguna prueba directa que lo involucrara, ni por participación activa, ni por omisión. Por su parte, Camacho afirmó que cuando Germán le pidió no intervenir porque se trataba de una discusión con su esposa, él volvió a su habitación e informó la situación a un teniente de apellido Pillajo, aunque aclaró que no la consideró un acto delictivo en ese momento. Después de escuchar los testimonios y revisar las pruebas presentadas, un juez especializado en violencia contra la mujer determinó que no existían fundamentos suficientes para ordenar la prisión preventiva del teniente Alfonso Camacho. En su lugar, impuso medidas alternativas, como presentarse a la fiscalía todos los días hábiles, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica y la prohibición de salir del país. Según los registros de la Policía Nacional, Alfonso aún figuraba como agente hasta octubre de 2022, lo que hizo suponer que podría estar entre los 9 oficiales que fueron destituidos por su rol en el caso. Cuando el año estaba por terminar, llegó la noticia que tanto Elizabeth como gran parte del país esperaban. Tras más de 100 días prófugo, el 30 de diciembre, Germán fue capturado en Colombia. La operación, denominada Rescate a Ecuador Impacto 226, fue realizada de manera coordinada por las policías de Ecuador y Colombia, junto con las fiscalías de ambos países. Tras su captura, Germán fue trasladado a un búnker de la Fiscalía colombiana. Finalmente, el 3 de enero de 2023, luego de varias gestiones y coordinaciones, Germán fue trasladado a Ecuador en un avión de la policía colombiana. Su expulsión del país fue autorizada luego de que un juez de familia ecuatoriano argumentara formalmente los motivos por los que debía ser entregado. Esta decisión también incluyó una sanción adicional. Germán no podría volver a ingresar a Colombia durante los próximos 10 años a partir de su salida. Al llegar al aeropuerto de Quito, fue escoltado por oficiales de Interpol y agentes tanto colombianos como ecuatorianos. Elizabeth lo esperaba con la intención de exigirle respuestas sobre la muerte de su hija, pero no le permitieron acercarse. En el mismo lugar, se le ejecutó la orden de detención por el delito de femicidio, junto a una acusación adicional por fraude. Inmediatamente fue trasladado al centro penitenciario de máxima seguridad, La Roca, en Guayaquil.
Finalmente, llegaba el momento en que Germán tendría que enfrentar la justicia. Hasta ese punto, Alfonso seguía vinculado al caso por omisión. El 12 de enero, Germán prestó su primera declaración sobre el caso en una audiencia virtual desde la cárcel. En su testimonio, admitió haberle quitado la vida a su esposa dentro de las instalaciones de la escuela de policía. Declaró ante sus abogados y los representantes legales de la familia Bernal, Jesús López y Dago Quiñones. Germán relató que aquella madrugada había estado bebiendo y que, al llegar María Belén, discutieron. Según su versión, hubo un intercambio físico, tras el cual reaccionó de forma agresiva. Más tarde, afirmó haber trasladado el cuerpo a otro lugar y ocultarlo. Afirmó haber actuado sin ayuda. Luego de dar esta declaración, decidió acogerse al derecho al silencio y no respondió a las preguntas de los abogados de la familia. Tras conocer el contenido del testimonio, Elizabeth expresó su escepticismo. Afirmó que no creía que Germán hubiera actuado solo y que parecía estar siguiendo un guión para proteger a quienes lo ayudaron. Señaló que, según información médica, el cuerpo de su hija no mostraba signos avanzados de descomposición, a pesar de que se suponía que llevaba 10 días enterrada. Eso la llevó a pensar que el cuerpo fue escondido en otro lugar y solo enterrado en el cerro poco antes de ser hallado, con ayuda de otras personas. El 13 de enero, fiscales y abogados acudieron a la prisión donde se encontraba Germán para tomarle declaración en el marco de una nueva investigación, esta vez por el delito de fraude procesal, llevada por la Fiscalía de Pichincha. Este proceso era independiente al caso por femicidio y buscaba determinar si Germán había contado con ayuda de otros agentes o superiores para fugarse del país tras haberle quitado la vida a su esposa. Existía la sospecha de que varios uniformados, por acción u omisión, facilitaron su huida hacia Colombia, a pesar de que ya había indicios de su implicación en la entonces desaparición de María Belén. No obstante, Germán reiteró que actuó por cuenta propia y no tuvo cómplices. A pesar de que los abogados de la familia Bernal solicitaron participar en esta nueva investigación, no fueron incluidos en el proceso por fraude procesal. Mientras esto ocurría, comenzaron a surgir nuevas pruebas que no solo arrojaban más claridad sobre lo sucedido esa noche, sino que también ayudaban a desvincular a la cadete Jocelyn del crimen. Entre las evidencias más impactantes se encontró un archivo de audio en el celular de María Belén. Fue su hijo Isaac quien logró desbloquear el teléfono y así descubrió la grabación. El archivo, de aproximadamente 2 horas de duración, habría sido grabado como evidencia. En él se escucharían momentos que respaldan los hechos relatados. Por respeto a la víctima, no se difunden detalles de su contenido. Tras la aparición de la nueva prueba de audio, que respaldaba la confesión de Germán sobre los hechos, la Fiscalía solicitó al juez especializado en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar que revisara la situación legal de Jocelyn. Como resultado, el 18 de enero se revocó la prisión preventiva que pesaba sobre la cadete y fue liberada bajo medidas sustitutivas, incluyendo la prohibición de salir del país. La familia de María Belén, por su parte, no se opuso a su liberación. Sin embargo, Elizabeth, madre de la víctima, aclaró que Jocelyn todavía debía enfrentar otro proceso penal por fraude procesal, al igual que Germán y el teniente Alfonso. Este segundo caso contaba con acompañamiento de organismos internacionales y se desarrollaría una vez finalizado el juicio principal por la muerte de su hija. Tras cerrar la etapa de instrucción fiscal, el Ministerio Público solicitó al juez una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde se decidiría si los implicados serían llevados formalmente a juicio por el crimen contra la abogada. En febrero, mientras la defensa de Germán intentaba que se lo juzgara por homicidio, una figura penal con menor condena que el femicidio, Jocelyn dio una entrevista. Relató que el 10 de septiembre cumplió con sus actividades normales como cadete y que más tarde asistió a una reunión social con compañeros. Germán también asistió a esa fiesta y tras un rato le pidió que regresaran juntos a la escuela para hablar en privado sobre asuntos personales. Jocelyn explicó que esa solicitud la hizo sentir incómoda y presionada, ya que él era su superior jerárquico e instructor, y temía posibles represalias si se negaba, por lo que accedió. Una vez en el recinto, Germán la llevó al edificio donde dormían los oficiales. Poco después,
recibió una llamada de su esposa y le pidió que esperara en la habitación de otro oficial mientras él atendía la situación. Jocelyn explicó que al momento de los hechos llevaba casi 21 horas sin dormir. Por esa razón, al poco tiempo de llegar al edificio, se quedó dormida y no escuchó ni la discusión ni las súplicas de María Belén. Afirmó que, de haber percibido alguna señal de violencia, habría intervenido, no solo por su deber como policía, sino también como mujer. El 23 de febrero, luego de revisar más de 100 elementos probatorios, se presentó formalmente la acusación contra Germán y Alfonso. Durante la audiencia, en la unidad especializada en violencia contra la mujer, el juez Edwin Gallo resolvió elevar el caso a juicio. Germán fue imputado como autor directo del delito de femicidio, mientras que Alfonso fue acusado como responsable por omisión, al no haber intervenido durante el ataque. Poco antes de iniciar el juicio, en abril, se produjo un motín en la prisión donde estaba recluido Germán, dejando 3 muertos. Para garantizar su seguridad, las autoridades decidieron trasladarlo a la cárcel 4 en Quito, un centro destinado a policías y militares procesados. También se decidió que, por motivos de seguridad, Germán participaría en el juicio de forma remota. Así, el 15 de mayo de 2023, comenzó finalmente el juicio por el asesinato de María Belén. Germán compareció mediante videoconferencia. Durante la audiencia, la Fiscalía expuso una reconstrucción detallada de lo sucedido aquella madrugada, señalando tanto a Germán como a Alfonso como responsables de la muerte de María Belén. Durante los días de juicio, la Fiscalía presentó 52 testigos para sostener su acusación. Estaba previsto que la audiencia final se realizara el 19 de mayo, pero fue suspendida por la inasistencia de los 4 abogados de Germán. Esta ausencia simultánea fue vista con sospecha, ya que parecía poco creíble que todos se ausentaran justo el último día del proceso. La audiencia suspendida se retomó el 25 de mayo en el Complejo Judicial del Norte de Quito. Afuera del tribunal, la madre de María Belén, junto con grupos de mujeres, se congregaron con pancartas, tambores, megáfonos y consignas exigiendo justicia. Del otro lado, familiares y amigos del teniente Alfonso Camacho también se hicieron presentes para respaldarlo y pedir su liberación. Mientras la tensión se sentía en el exterior, dentro de la sala se tomaban decisiones cruciales. Tras la exposición final de argumentos por parte de las partes involucradas, el tribunal dio por concluido el proceso y emitió su veredicto. Germán Fernando Cáceres del Salto fue declarado culpable del delito de femicidio. Recibió una condena de 34 años y 8 meses de prisión, además de una orden de pago de $234.600 como reparación económica para la familia de María Belén. En cuanto al teniente Alfonso Camacho, el tribunal lo absolvió del cargo de omisión de funciones. Esta decisión fue apelada de inmediato por los abogados que representaban a la familia de la víctima. Hasta mediados de junio de 2023, cuando se elaboraba esta investigación, ese segundo proceso aún no había sido resuelto. La vida de la familia Bernal cambió por completo desde aquel 11 de septiembre de 2022. Además del dolor por la pérdida, tuvieron que enfrentar una intensa exposición mediática y campañas de difamación en redes sociales, donde cientos de cuentas defendían a Germán y trataban de desacreditar a María Belén, presentándola como una persona conflictiva. Elizabeth decidió no rendirse. Siguió luchando por justicia y hoy continúa en las calles, apoyando a otras mujeres víctimas de violencia. ¿Qué opinas sobre el papel que jugó la institución policial en toda esta situación? ¿Te parece suficiente la condena de 34 años o debería haber sido más severa? ¿Cómo crees que se puede evitar que casos como el de María Belén se repitan en el futuro? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.